Se calienta la mañanera en Palacio Nacional. El Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la lista de jueces, magistrados y ministros que están liberando delincuentes a diestra y siniestra, desde rebajando los años de sentencia hasta sacándolos de las cárceles de manera inmediata. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que han detectado conductas ilegales en ciertos jueces, magistrados y ministros que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en su contra. Sin embargo, actualmente en el Poder Judicial tienen un acuerdo interno para que jueces investigados por la Fiscalía General de la República no sean procesados sin autorización de los propios jueces. Así que después de la elección judicial, esto cambiará. Con la democratización del Poder Judicial se procederá, ya que tienen todos esos casos preparados y los llevarán a cabo. Por este mismo motivo, los trabajadores del Poder Judicial se aferraban a su cargo, porque saben que hay mucho dinero de por medio con la liberación de delincuentes que pagan millones de pesos para ser liberados de manera inmediata. Pero con el nuevo Poder Judicial, las cosas cambiarán y sin duda alguna muchos jueces, magistrados y ministros estarán en la lista para ser investigados. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En representación del Gabinete de Seguridad, me permito informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante los primeros 7 meses de esta administración. Del 1 de octubre del 2024 al 6 de mayo del 2025, han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10,000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en sus zonas de operación, como ya se ve reflejada en varias entidades federativas del país. En 19 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Estos casi 900 laboratorios clandestinos destruidos se traducen en menos violencia en las calles, menos delincuentes afectando la tranquilidad de las familias, menos sustancias dañinas que ponen en riesgo la salud de nuestros jóvenes, menos recursos para las organizaciones criminales. A nombre del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunas acciones relevantes que se han llevado a cabo en las últimas 2 semanas. En La Paz, Baja California Sur, debido a los hechos recientes, a 2 hechos violentos que hubo en La Paz y en Los Cabos, en una acción encabezada por el Gabinete de Seguridad con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con Defensa, Marina, Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de 7 personas que formaban parte de una célula generadora de violencia. Entre los detenidos destaca Luis Marcos N., quien fungía como jefe de esta célula vinculada con la célula denominada Los Mayos del Cártel del Pacífico. A este grupo delictivo se le relaciona con el homicidio de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación en la entidad, y durante esta acción se les aseguraron armamento, cartuchos, automóviles de lujo y diversas dosis de droga. En Acapulco, Guerrero, como parte del reforzamiento a la seguridad en la entidad, fue detenido Eduardo N., quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, mediante cobro de piso en la central de abastos de Acapulco. En este municipio han sido detenidos diversos extorsionadores gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que agradecemos la confianza y colaboración de la población para dar estos resultados. En Celaya, Guanajuato, con trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se realizó el cateo de un inmueble donde fue detenido César Moisés N. Se aseguraron armas de fuego y diversas dosis de droga. Este sujeto está involucrado en la agresión del 18 de abril del 2025 contra personal de la Defensa Nacional en Apaseo el Alto, donde falleció un elemento.
En Magdalena, Jalisco, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a María del Rosario N., operadora de Cártel Jalisco Nueva Generación, quien era buscada por autoridades de Estados Unidos por tráfico de armas, droga y personas, lavado de dinero y distribución de metanfetamina y fentanilo a través de nuestras fronteras. En el municipio de San Juan del Río, Querétaro, derivado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Armando N., generador de violencia y jefe de plaza del Cártel Nuevo Imperio. Se le relaciona con los delitos de secuestro, robo a transporte de carga, homicidios y venta de drogas, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México. Como parte de las acciones de reforzamiento de seguridad en Tabasco, en Cárdenas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 2 integrantes de Cártel Jalisco, entre ellos Jesús N., quien se había fugado de un penal estatal el 11 de marzo del 2023. Como lo instruyó la Presidenta de México, desde el 5 de febrero se implementó la Operación Frontera Norte, que ha dado los siguientes resultados a la fecha. Han sido detenidas más de 3,000 personas, se han asegurado 2,627 armas de fuego, más de 416,000 cartuchos y más de 13,000 cargadores. Se han asegurado poco más de 30 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de 1,135,000 pastillas de fentanilo. Cabe señalar que alrededor del 75% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos, hecho que ha sido admitido por las autoridades norteamericanas y que ha exigido un esfuerzo conjunto de colaboración. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ha reconocido en su evaluación de comercio y tráfico de armas de fuego en el país que a partir del 2019 México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos rastrear las armas incautadas a los grupos del crimen organizado. Es importante señalar que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de octubre del 2024 a marzo del 2025 se aseguraron 93 armas de fuego en la frontera sur de dicho país. En el marco de este operativo Frontera Norte, destacan algunas acciones que mencionaré a continuación. En Tijuana, en un cateo se detuvo a una persona a quien se les aseguró armas, drogas, cartuchos y animales exóticos, entre ellos un tigre siberiano, un mono araña, un mandril, tortugas, lagartos, búhos, loros y animales en peligro de extinción. En otro hecho, en el municipio de Janos, Chihuahua, al efectuar una revisión a un autobús procedente de Chihuahua con destino a Estados Unidos, fueron detenidas 2 personas y se aseguraron casi 500 kilos de metanfetamina con un valor de 143 millones de pesos. En otra acción, en Nuevo León, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal detuvieron a 8 personas y aseguraron diversas dosis de droga. Entre los detenidos se identificó a Jonathan Enrique N., alias El Pelón, líder de la organización delictiva local Los Totoys. En el municipio de Apodaca, Nuevo León, con trabajos de inteligencia, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a 3 personas, entre ellas a Mario Humberto N., alias Escorpión 42, identificado como uno de los principales operadores del grupo, Los Escorpiones, encargado de secuestros, robo, extorsiones, tráfico de armas y droga, con zona de operación en Soto La Marina. En Nogales, Sonora, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco N., integrante de la célula delictiva Los Demonios, afín a los Mayos del Cártel del Pacífico. En Culiacán, con trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad y el apoyo de la Fiscalía General de la República, se catearon 3 inmuebles donde fueron detenidos 5 personas, entre ellas Bernardo N., alias El Güero, considerado generador de violencia también del Cártel del Pacífico. Estos sujetos se dedicaban al tráfico de precursores químicos y elaboración de pastillas de fentanilo. En esta operación se aseguraron armas largas, cortas, lanzagranadas y material para la elaboración de artefactos explosivos y estupefacientes con un valor estimado de 1.3 millones de pesos. En Culiacán, mediante acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, se detuvo a Jesús N., alias Chuy, integrante del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por supuesto, en estos resultados reconocemos la invaluable labor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República, también por supuesto de policías estatales y fiscalías locales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los elementos, así como de muchos ministerios públicos y también, por supuesto, de jueces, quienes han respondido siempre con honor, valentía
lealtad y profesionalismo para proteger a nuestra nación. Lamentablemente también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso. Esto, pese a que Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto. Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad. Por ejemplo, el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción. La más reciente fue el 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva. En dicho penal estatal, el pasado lunes se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado con apoyo de la Guardia Nacional. Se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etc. Otros casos representativos del juez Gregorio Salazar, por ejemplo, en enero del 2023 ordenó la libertad de Mario Alberto N., sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En marzo del 2024 dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique N., alias La Pingua, operador del Cártel del Golfo, facción de los Escorpiones. En noviembre del 2024 revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo N., alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y revocó la medida de prisión preventiva de Eduardo Alejandro N., vinculado con otros delitos. Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre ceferezos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos. De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda de Sonora con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Quiero destacar que de octubre del 2024 a abril del 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etc. Por mencionar algunos casos, en febrero del presente año se dio a conocer la detención de José Alonso N., colaborador de Kevin N., alias 200, jefe de seguridad de la facción Los Chapitos. José Antonio N. realizaba ejecuciones para el grupo delictivo y se le relaciona con delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego. Sin embargo, el 27 de febrero, un juez determinó que no sería vinculado a proceso y ordenó su inmediata libertad. De igual manera, el 31 de octubre del 2024, una jueza de Guerrero determinó auto de libertad a Nabor N., alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de la familia michoacana, y esta persona había realizado el secuestro de 7 elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009. El 10 de abril del 2025, Francisco Javier N., alias M60, jefe de plaza de la familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión. Nicolás Armando N., líder del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril. A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso. Quiero destacar otro caso relevante.
El pasado 27 de febrero informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas se encontraban Miguel Ángel N., alias Z40, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste; Óscar N., alias Z42, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Óscar N., estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces, como aquí lo informó en su momento el doctor Alejandro Gertz Manero. Con respecto a Miguel Ángel N., era requerido por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego. Su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por 7 jueces. Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes. El Gabinete de Seguridad, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con las detenciones y operaciones relevantes para continuar sacando de las calles a los generadores de violencia. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos convencidos que para disminuir la incidencia delictiva hay que detener a quienes cometen los delitos, y el ejemplo de Guanajuato es una muestra de ello. En Guanajuato, como ya lo mencionó la maestra Marcela Figueroa, desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, y de 3 operaciones que se hicieron de manera simultánea en 3 estados de la República a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, observamos una disminución en el promedio diario de homicidios que pasó de 12.7 a 6.5, lo que representa una reducción de casi 50% entre febrero y abril. Muchas gracias. Ya para finalizar, doctora, 2 temas también hoy se discuten en el INE, lo que tiene que ver con esta inhabilitación o eliminación de los llamados narcocandidatos. Ayer nos decía el presidente del Senado, bueno, el presidente de la permanente Noroña, de que en dado caso de que, como se comenta por parte de la consejera Norma de la Cruz, que el INE va a votar por no eliminarlas o eliminarlas parcialmente, se va a acudir al Tribunal Electoral a fin de que no se mantengan al menos los registros válidos, aunque las boletas ya están impresas, de estas personas, estos personajes, para no suceda lo que decía el secretario Harfuch. Es preguntar su postura sobre este tema y para finalizar, en redes sociales, desde octubre-noviembre que se conformó la UNO, que es de una unidad especial de élite para combatir lo que es delincuentes, se especula en redes sociales de que está resurgiendo la Policía Federal por el tema de que algunos agentes, no sé si pueda comentarnos algo el secretario, formaron parte de la Policía Federal. En el caso de la UMOE, que es un organismo que tuvo aquí en la Ciudad de México, combatió muchos secuestros, muchos delitos. El más emblemático es lo que pasó en Topilejo, un suceso muy complicado en el que un cártel tenía secuestradas a personas, pero este grupo está ahora formando parte de lo que es la Secretaría de Seguridad. Si nos puede comentar algo de esto el secretario Harfuch, y también cómo está la convocatoria que se tuvo recientemente para integrar más personal a esta dependencia. Muchas gracias. Lo he estado comentando estos días, hay denuncias en redes sociales de algunos candidatos, que repito, es un porcentaje mínimo, que pudieran estar vinculados con la delincuencia. Tiene que probarse primero, es decir, si realmente hay elementos. ¿Quién puede decirlo? Pues las instituciones de seguridad y justicia, la fiscalía, si es que hay una investigación en algún caso. Y yo dije, en esos casos, pues que sea el INE o el propio tribunal quienes tomen la decisión. El tribunal finalmente es la última instancia. Pero lo que es muy importante es que el 99.9%, y repito, son denuncias en redes sociales, que ya sabemos, las redes sociales a veces dan información muy importante, pero a veces
tienen información que no es correcta. Entonces, que evalúe el tribunal y que decida el tribunal de acuerdo con la información que pueda recibir por parte de la Fiscalía, por ejemplo, si decide que alguien no debe participar. Pero la elección va a ser muy buena y la gente va a decidir muy bien. Va a ser una gran elección, la del 1 de junio, muy buena. Y la gente sabe, para eso se informa, por quién tiene que ejercer su derecho al voto. Entonces, que decida el tribunal, pero lo importante es salir a participar el 1 de junio. Lo más importante, participar el 1 de junio. Sobre el tema de la Secretaría de Seguridad, ahora si quiere Omar comentar, lo que estamos haciendo como parte de la estrategia de seguridad, recuerden que la estrategia de seguridad tiene 4 ejes, desde el principio los planteamos, y tiene un principio que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y tiene 4 ejes la estrategia. La primera es la atención a las causas, que tiene que ver con todo lo que hacemos en el Gobierno de México para evitar que los jóvenes puedan acercarse a un grupo delincuencial. Muchas acciones, y en particular el reforzamiento que hace Secretaría de Gobernación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que coordina Estela Damián, para en algunos municipios tener estas actividades permanentes de atención a la población, incluso familia por familia si es necesario, para evitar que los jóvenes puedan acercarse o si está en algún problema la familia, poder atender de manera integral. Entonces, lo primero fundamental, indispensable, que es fundamento de la Cuarta Transformación, es la atención a las causas. No olvidemos que durante años del periodo neoliberal, si algo ocurrió fue el abandono de los jóvenes. No se crearon nuevas escuelas públicas, se les llamaba ninis a los jóvenes. Entonces, eso se terminó con el inicio de la Cuarta Transformación y ese es el objetivo esencial de la atención a las causas. Lo segundo es el fortalecimiento de la Guardia. La fuerza federal por excelencia, por Constitución de la República, es la Guardia Nacional, que hoy pertenece con una comandancia especial que hoy coordina o cuyo comandante es el general Cortés, es la Defensa Nacional. Y hay mucho trabajo de fortalecimiento de la Guardia. Recordemos que la Guardia tiene apenas, ¿cuántos años va a cumplir? ¿6 o 5? 6 años va a cumplir apenas. Es una nueva institución que se está consolidando. La tercera es inteligencia y investigación, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Y ahí es donde participa de manera muy importante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí está el Centro Nacional de Inteligencia, que durante años el viejo CISEN se dedicó a investigar políticamente a la gente. No, el Centro Nacional de Inteligencia, que por ley está dedicado a la seguridad nacional, hoy su papel fundamental es la seguridad pública, la seguridad de las y los mexicanos. Y se está fortaleciendo la Secretaría para tener pues este grupo de agentes de investigación que pueda coordinarse con la investigación que realiza Defensa, la investigación que realiza Marina, la investigación que realiza la Guardia Nacional, para coordinar todas las labores de inteligencia e investigación y coordinarse fundamentalmente con quien tiene la responsabilidad fundamental de la detención de los delincuentes, que es la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Son coadyuvantes de la Fiscalía, además de su despliegue territorial como preventivos. Entonces, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inclusive modificamos la Constitución para que además de la Guardia Nacional sea quien coordine el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la seguridad pública. Y ahí es donde tiene sus elementos. Además, pues tiene esta fuerza de, ¿cómo le llaman?, de protección ciudadana, Servicio de Protección Federal,
que son policías que se pueden contratar para cuidar edificios, para muchas otras cosas, como en la ciudad la policía auxiliar, etcétera, que se fortaleció mucho también en el periodo del presidente López Obrador y con nosotros estamos fortaleciendo. Entonces no es que regresa la Policía Federal, ni mucho menos, sino el fortalecimiento de la inteligencia y investigación. Y el último punto de la estrategia es la coordinación entre nosotros, las instituciones federales, la Fiscalía, la Secretaría, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, pero también la coordinación con los gobernadores, con las fiscalías estatales, con las policías estatales, las policías municipales, que permitan pues los resultados que estamos presentando el día de hoy. No sé si quieras comentar algo más, Omar, sobre el tema de los investigadores que están seleccionando. Sí, como ya lo dijo la señora presidenta, ahorita el Gabinete de Seguridad trabaja en una absoluta coordinación. En algún momento nuestro país trabajaba la Policía Federal, el Ejército, Marina. Ahorita trabajamos en una coordinación bajo la dirección de la presidenta. Sobre los investigadores, el 31 de marzo se sacó la convocatoria para convocar a 2.500 agentes de investigación. Del 31 de marzo a la fecha, 21,000 jóvenes se han registrado interesados en participar. Continúa el incremento de los registros. Se está haciendo ahorita ya a cargo de Marcela Figueroa la preselección para poder iniciar ya con su capacitación. En la capacitación también nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional. Van a ser entrenados en una instalación militar con formación policial civil. Entonces la coordinación entre Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad pues es en las operaciones diarias, en las mesas de inteligencia continuas y por supuesto con la Fiscalía General de la República. Sí, son investigadores, es inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia y los investigadores, que son quienes bajo la conducción del Ministerio Público, pues van a integrar carpetas de investigación. Gracias. A ver, vamos por acá, aquí. Buenos días, Presidenta. Alonso Urrutia, de La Jornada. Retomando un poco el preocupante informe del secretario de Seguridad sobre el desempeño de los jueces, ¿su administración podría emprender acciones legales o administrativas contra los jueces? Sí, no es nuestra administración, sino bajo denuncia de la propia Fiscalía General de la República, si es el caso. Lo importante es, precisamente por estas cosas de si hay alguna persona que está de candidata que probablemente tenga alguna presunta relación con, ¿qué es lo que trae también la oposición, los adversarios? La pregunta es, ¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Porque salen ahora con que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero ¿dónde está la crítica a lo que está pasando ahora? No solamente el nepotismo, la corrupción conocida, denunciada por la propia presidenta de la Corte, sino estos casos, en donde es increíble, pues, impresionante que jueces liberen y liberen y liberen y liberen delincuentes y resulta que siempre acaban en unos cuantos. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y si hay denuncias, pues por supuesto ya la pero más allá de la Fiscalía renovación que habrá con la elección, estos casos sistemáticos de liberación de gente vinculada al crimen organizado, ¿no procedería una denuncia penal o administrativa, por lo menos, ante el Consejo de la Judicatura por su desempeño? ¿Comentar, fiscal? Buenos días. No quisiera, por favor, repetirme la pregunta. Que más allá de la renovación del Poder Judicial, en estos casos donde hay una conducta sistemática de algunos jueces de liberar a integrantes del crimen organizado, ¿no procedería una cuestión penal o administrativa, en todo caso, ante el Consejo de la Judicatura? Pero déjeme explicarle, mire, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede
realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad, ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con eso… Pero entonces hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial que tiene muchos años, no es de ahorita. No nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan. Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó. Pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial. Son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito. Eso se acabó y vamos a poder, a partir de este cambio, que ese sí es fundamental, vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas. Aprovechando que está ahí usted, presidente, ¿ya tuvo acercamiento con los colectivos de familiares de Jalisco, como lo sugirió la presidenta? ¿Perdón? Que si ya tuvo acercamiento con el colectivo de familiares de Jalisco que denunciaron. Se ha dicho en todos los medios la muy buena relación que tenemos, gracias al apoyo de la Secretaría de Gobernación. Estamos trabajando juntos, ellos han entrado ya con toda libertad, con todo orden, han participado en todas las funciones de búsqueda, tenemos una relación excelente, no ha habido ningún… Pero en el caso específico de los de Jalisco… Estoy hablando de ese caso específico. Okay. Sí, porque fueron muy duros con su informe. Ellos acusaron que usted quería desaparecer la verdad. Aquí cada quien puede decir lo que quiera, pero lo tiene que probar. Y que no se había usted presentado al rancho. ¿Perdón? Que no se había presentado usted físicamente al rancho. ¿No se había presentado quién? Usted físicamente no había ido al rancho Izaguirre. Lo volví a repetir y lo voy a volver a repetir cuantas veces sea necesario. Aquí, delante de ustedes, yo les dije que ese lugar estaba bajo la competencia de las autoridades locales, que si alguien tenía interés en ir, nosotros les íbamos a pedir permiso a ellos y que si lo daban, les íbamos a dar todo el apoyo. Nunca dije lo que sí dijeron las autoridades de Jalisco, que yo iba a ir. No puedo ir a un lugar que está en la competencia de una autoridad diferente. Eso lo entienden hasta ellos, fíjese. A ver, vamos uno por uno. Perdón. Sobre la detención del alcalde de Teuchitlán, ¿qué nos puede decir? ¿Del alcalde? Ajá. Está ahorita en procedimiento la audiencia correspondiente. En la primera parte de la audiencia ya le decretaron la formal prisión. Él pidió una prórroga. Mañana vamos a continuar con la audiencia y vamos a demostrar con todas las pruebas que tenemos cuáles son nuestros criterios de responsabilidad penal en ese caso. Uno por uno. A ver, denme una oportunidad, si me lo permite, señor. Denme la oportunidad. Sí.
lo que acaba de mencionar, ¿cuántos casos, bueno, ustedes ya tienen localizados de acuerdo? ¿Por qué no le pasan el micrófono al compañero para que... Sí. Ahorita regresamos el Sí, micrófono. gracias, perdón. Sí, buenos días, Juan Hernández de Diario Basta, el Grupo Cantón. Nada más para preguntarle, ¿cuántos casos ahorita tienen ustedes localizados, ya así de jueces, de ministros, que han estado con conductas irregulares? Y eso me lleva precisamente a lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba en su sección Cero Impunidad, que cada semana nos daban dando nuevos casos, incluso aquí la secretaria de Gobernación en su momento también daba cuenta de toda esta serie de irregularidades, de delincuentes de cuello blanco, liberados, narcos, evasores fiscales, todo este andamiaje de corrupción que hay, que lo señalaba el expresidente, que estaba afectando a los mexicanos. ¿Cuántos casos hay? Y digamos que en todo caso se empezaría a proceder en contra de ellos pasando todo lo que sería septiembre, ¿no? Que es cuando entraría el nuevo poder, ¿no? Está muy clara su pregunta. Con toda precisión vamos a informar públicamente de los casos en que hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la autorización para proceder en contra de un juez y nos los han negado. Lo voy a hacer público dando los datos específicos para que no haya malas interpretaciones. Pero vamos a continuar con las preguntas, por favor. Gracias. No, creo que usted iba a terminar. Terminamos. Por orden. Sobre el tema. Vamos por orden. Sí. Si les parece. Sí. Fuerte. A ver, Hans, Sí. estaba la jornada. ¿Por qué no permitimos que el compañero de la Sí, es el jornada tema que permite. ¿Qué termine? termina y vamos uno por uno? Sí, por favor. Vamos, Bueno, yo sobre el tema ya está terminado. Entonces, Perfecto. Adelante. Entonces, a ver, si acá, si les parece. Sí, fiscal, sobre estas declaraciones, bueno, ya usted ha respondido en este momento sobre el presidente de Teuchitlán, el presidente municipal, detenido y ya está ahí este procedimiento. ¿Qué más autoridades, concretamente de Jalisco o algún otro nivel, están pendientes de llamar a declarar o algún tipo de orden de aprehensión? Porque muchos nos preguntamos qué pasa, por ejemplo, con el exgobernador Alfaro. ¿Declarará, está dentro de este procedimiento? Porque en su momento, bueno, empataba con el tema de la autoridad y todo esto que se está investigando. Sería mi pregunta. Mire, la respuesta es muy clara. Nosotros, y es por ministerio y obligación de ley, las investigaciones tienen que guardarse bajo secrecía. ¿Por qué? Porque antes de hacer una acusación pública frente a una autoridad judicial, nosotros tenemos que tener todas las pruebas. En este caso hemos iniciado esa situación de responsabilidades penales federales, en este caso, con las autoridades locales. Ya tenemos a 4 policías locales, al jefe de esa unidad, todos procesados y en la cárcel, y el siguiente paso que hicimos fue llevar al presidente municipal a esta audiencia, que ya es pública, en la que todos vamos a poder decir y probar todo lo que tengamos, y a partir de ese momento nosotros vamos a continuar. Iríamos en contra de nuestras propias funciones si empezamos a hacer acusaciones antes de tenerlas procesadas. Esa es la realidad. Gracias, fiscal. Sí, señor. Sí, fiscal, gracias. Nada más una precisión. El secretario de Seguridad nos dio datos ahorita acerca de cuántos jueces tienen registrados que han liberado o han permitido el traslado de algunos reos a penales de menor seguridad, o han sido liberados algunas personas consideradas delincuentes de alto impacto. Esos jueces de los cuales ahorita nos hicieron el recuento, ¿son los que usted ya tenía contemplados como sujetos de iniciar una denuncia ante el Poder Judicial? Eso por una parte. La segunda, ¿serían los mismos que usted, una vez que ya esté en vigor el siguiente Poder Judicial, en funciones, los jueces, el órgano que va a sustituir a la judicatura, etcétera, son los mismos que van a ser denunciados por la Fiscalía? Y otra,
¿cuál sería el argumento para considerar que estos jueces han incurrido en alguna irregularidad? Es decir, las carpetas han estado mal integradas, ese es el argumento. ¿Y ustedes cuál sería el argumento que están diciendo por el cual ustedes dicen que se actuó mal por parte de los jueces? Y la última, perdóneme, la extensión. Esto sería a partir de septiembre, que ya está integrado el nuevo Poder Judicial, que se llevarían a cabo estas denuncias de parte de usted. A ver, usted me está haciendo una pregunta, a ver si la entendí bien. Es decir, ¿cuántas personas de las que el señor secretario de Seguridad, cuántos jueces están dentro de este marco? Déjenme darles a ustedes una explicación de lo que es el procedimiento penal. Cuando algún juez, algún magistrado o inclusive un ministro determinan una conducta procesal en la que ellos son la autoridad y nosotros somos parte, consideramos que es ilegal, nosotros no podemos partir de ese principio elemental para hacer una acusación penal. No, tenemos que ir a todas las instancias necesarias, primero para demostrar que tenemos la razón. Si independientemente de eso hay una conducta que sea imputable penalmente a ese juez, magistrado o ministro, tenemos el derecho de acudir ya como acusadores, que es independiente de que estemos en contra de una determinación de un juez o cualquier magistrado. Son dos cosas diferentes. Una es el procedimiento y cualquier acto procesal que vaya en contra de las víctimas, que tenemos la obligación de defenderlo, pero eso no necesariamente es un delito por parte del juez. Lo que sí es un delito es cuando comete cualquiera de los delitos que están señalados a partir del artículo 225 del Código Penal Federal como delitos contra la impartición de justicia. Ahí está la diferencia. Cuando cometen un acto de esa naturaleza, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con lo que hicieron, es un proceso paralelo y diferente. Creo que con eso está bien explicado. Espero. Sí, pero a mí me sigue nada más no quedando claro si es el mismo universo del cual nos habla el secretario. Insisto en eso. Puede serlo o no, pero son casos distintos. Uno es estar en contra de una determinación del juez por creer que no se apega a derecho, y otra cosa es ir contra un juez porque comete un delito que está especificado en un artículo expreso de la ley. Esa es la diferencia. Y sería a partir de septiembre. Exactamente. Gracias. Señor. Y ya, ¿verdad? Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal. Le quisiera preguntar si no podría ser una acción contra el Consejo de la Judicatura, que son los que están protegiendo a los jueces al no dar esta determinación. Y pues hay casos muy claros. Ayer el diputado Sergio Gutiérrez Luna especificó cómo están defendiendo al exgobernador Cabeza de Vaca, al exgobernador de Tamaulipas. Déjeme volverle a repetir el tema. Es decir, si hay una conducta administrativa que nos genera algún tipo de acción procesal, la tenemos que iniciar. Si tenemos pruebas de un delito, eso es un asunto diferente. Y cuando en alguna actividad, y eso no es nada más el Consejo de la Judicatura, son las unidades administrativas que están en cada uno de los circuitos judiciales del país con los que tenemos generalmente problemas de esta naturaleza, son asuntos diferentes. ¿Algo más? Y yo creo que ya el último. Señor. Presidenta, una última pregunta sobre los jueces. Entonces, todas estas conductas sistemáticas que denunció el secretario de Seguridad, ¿podrían quedar impunes? A ver, ¿quién sanciona a los jueces? Esa es la primera pregunta. Entonces, actualmente, si un juez incurre en una
acción irregular, vamos a ponerla así, quien lo sanciona dentro del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura, eso actualmente. ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Suprema Corte o los presidentes previos, es la norma. Es decir, quien dirige la Corte es la misma persona que sanciona o que dirige la institución, el área del Poder Judicial que sanciona a los jueces. ¿Qué se propuso en la reforma al Poder Judicial? Que sean dos áreas completamente distintas, porque el presidente o la presidenta de la Corte o los ministros pueden tener que ver algo con algún juez y entonces se convierte en juez y parte de todo. Entonces, ahora a partir de septiembre vamos a elegir no solo a los ministros de la Corte, sino al Tribunal de Disciplina Judicial. Esos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser otros completamente distintos a la Corte y van a ser electos o elegidos o elegidas. Son distintos a partir de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Por lo que decía el fiscal. Si uno acusa a un juez de corrupción en el Ministerio Público, tiene que tener las pruebas de corrupción. No basta con decir hay una actitud sistemática de liberar delincuentes. Tiene que demostrarse quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero. Pero entonces, puede hacerse la denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes, un juez te puede decir, pues eso consideró mi compañero el otro juez. Más allá de lo que ocurra. Ahora, en septiembre, va a ser algo muy distinto, porque el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso ellos pueden poner denuncia penal, o alguien, la presidenta, la secretaria de Gobernación, un gobernador, un ciudadano, puede decir, este juez está cometiendo irregularidades, está liberando delincuentes, o juzgó a esta persona y aquí están los elementos suficientes para decir que es falso. Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial pues va a poder sancionar a partir de una serie de reglas, porque tampoco se trata de que se promueva la injusticia tampoco dentro del Poder Judicial, sino a partir de una serie de reglas van a definir la participación de los jueces. Ahora, si se encuentra que hay un delito penal vinculado con un juez, no hay impunidad y se presenta la denuncia por parte del Gabinete de Seguridad, de una institución del gobierno federal, de un ciudadano, y ahora a partir de la reforma al Poder Judicial pues va a ser más fácil porque va a haber una institución que va a poder determinar, incluso frente a un juicio penal, cuál es la actitud del juez. Más allá de lo que ocurra en septiembre, estas cosas que están ocurriendo ahorita, ¿usted diría que hay encubrimiento del presidente, de la presidenta del Consejo de la Judicatura? Lo que nosotros mostramos son los hechos, para que la ciudadanía sepa, porque hay todavía quien dice que el Poder Judicial como está muy bien y que la reforma es autoritaria. Hay gente que lo dice, muchos, por supuesto es una minoría muy grande, muy pequeña, digo, respecto a la cantidad de personas que piensan lo contrario, que es la gran mayoría, que es mucho mayor. Es una minoría frente a la mayoría que dice que hay elecciones en el Poder Judicial. Entonces, además de la denuncia pública, si hay denuncia penal se presenta. Pero lo que es importante es de dónde vino la reforma al Poder Judicial, porque ahora resulta que fue una ocurrencia. No, viene de un nepotismo tremendo dentro del Poder Judicial y de una cantidad de casos
que aquí se mencionaron algunos que son los más significativos, de jueces que liberan delincuentes, ya olvídense delincuentes de cuello blanco u otros delitos, delincuentes de la delincuencia organizada, que hay casos impresionantes. Entonces, ahora, con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el objetivo es que sea otra cosa y que los jueces pues no puedan actuar impunemente. Y si es necesario, se presenta la denuncia penal. Gracias. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Insistiendo con el tema de las candidaturas que han resultado cuestionables en el proceso judicial, preguntarle si se ha corroborado desde la Fiscalía o si se pediría a la Fiscalía corroborar las denuncias o si hay denuncias en contra de algunos de los candidatos ya señalados y que incluso pues el mismo Poder Legislativo ya pues presentó la impugnación, y también preguntar si desde el Poder Ejecutivo que usted encabeza se estaría contemplando presentar alguna impugnación también adicional contra estas candidaturas o lo descarta hasta el momento. No hemos presentado. Quien ha tocado este tema es algunos legisladores. Lo que nosotros planteamos es que si hay pruebas de algún caso, pues que se pregunte a la Fiscalía y que tome la decisión el INE o el tribunal, que es finalmente la última instancia. Entiendo que el INE ya dijo que no, ¿es cierto? Y ahora pues algunos legisladores del Senado lo van a plantear ante el tribunal, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y ellos tomarán la decisión. Lo importante pues aquí es la participación de la gente, y también repito de nuevo, son denuncias que hay en redes sociales, que en todo caso la Fiscalía tiene que determinar si es que hay alguna investigación. Y en todo caso, si se encuentra que sí, con elementos suficientes, pues significaría que estarían violando algunas de las reglas, que es gozar de buena reputación, que es una de las reglas fundamentales de aquellos que fueron seleccionados, y entonces pues tendría que tomar la decisión el tribunal. Pero nosotros no, hasta ahora no hemos hecho ninguna denuncia formal. Sí, a lo que iba más bien es si también solicitarían a la Fiscalía en ánimos de aclarar la situación de estos candidatos cuestionables, dado que, por ejemplo… Quien tenga una prueba, que la presente ante los organismos electorales, y si hay una presunta duda o presunta participación de alguna de las personas que son candidatas, pues que se le pregunte a la Fiscalía y los organismos lo mantendrán. Entonces, tiene sus dudas algunos legisladores, pues que lo hagan, pero eso no pone en duda la elección, ni mucho menos. La gran mayoría, 99.9%, si acaso es que hay alguna persona que haya alguna prueba, pero la elección va a salir muy bien, muy bien.